He pasado las últimas semanas recopilando datos del Banco de Israel, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Moody's, Fitch, Standard Poor's, el Fondo Monetario Internacional y docenas de otras fuentes para entender qué está sucediendo realmente con la economía y la estabilidad política de Israel en este momento. Y debo decirles que el panorama que emerge es mucho más preocupante de lo que sugiere la mayoría de la cobertura mediática convencional. Permítanme ser directo desde el principio. No estoy aquí para tomar partido político. Estoy aquí para seguir los números, las presiones estructurales y las dinámicas institucionales que determinan hacia dónde van las economías. Y lo que los números nos dicen ahora mismo sobre Israel es que este país se acerca a una convergencia de crisis que no hemos visto desde quizás principios de los años 80, posiblemente incluso el periodo de hiperinflación de 1984 y 1985. Así que analicemos esto sistemáticamente, porque creo que hay 5 puntos de presión distintos, pero interconectados, que se están intensificando simultáneamente, y es la simultaneidad lo que hace esta situación tan precaria. El primer punto de presión, y quizás el más inmediatamente desestabilizador, es la crisis política que rodea el tema del servicio militar obligatorio para los ultraortodoxos. Ahora, esto podría parecer un asunto puramente político interno, pero quiero que entiendan por qué tiene profundas implicaciones económicas. En julio de este año, 2 partidos ultraortodoxos, Judaísmo Unido de la Torá y Shas, abandonaron la coalición de gobierno de Benjamin Netanyahu. Esto fue por la legislación propuesta sobre exenciones del servicio militar para estudiantes de yeshiva. La comunidad ultraortodoxa, conocida como Haredim, representa aproximadamente el 13% de la población de Israel, aproximadamente 1,3 millones de personas. Y durante décadas han estado exentos del servicio militar obligatorio, que de otro modo es obligatorio para los israelíes judíos. He aquí por qué esto importa económicamente. La exención no se trata solo del servicio militar, está vinculada a toda una estructura económica donde los hombres ultraortodoxos reciben subsidios gubernamentales para estudiar en seminarios religiosos a tiempo completo en lugar de participar en la fuerza laboral. El propio informe anual del Banco de Israel, publicado en marzo de este año, estimó que el costo económico de no reclutar a hombres ultraortodoxos es de aproximadamente 10.000 millones de shekels por año, lo que equivale a aproximadamente el 0,6% de todo el Producto Interno Bruto de Israel. Pero la crisis se ha escalado dramáticamente. El mes pasado, la Corte Suprema israelí emitió un fallo unánime ordenando al gobierno elaborar medidas de aplicación efectivas dentro de 45 días, incluyendo procedimientos penales contra los evasores ultraortodoxos del servicio militar. El tribunal acusó al gobierno de haber, y cito textualmente, casi totalmente eludido sus responsabilidades de hacer cumplir la ley. Esto pone a Netanyahu en una posición imposible. Si hace cumplir el reclutamiento, aliena a los partidos ultraortodoxos cuyo apoyo necesita para sobrevivir políticamente. Si no lo hace cumplir, está en desacato a la Corte Suprema y aliena a los israelíes seculares que están soportando la carga de los servicios de reserva, algunos de los cuales han servido cientos de días desde el 7 de octubre de 2023. Las matemáticas políticas aquí son brutales. Sin los partidos ultraortodoxos, la coalición de Netanyahu no tiene mayoría. Las elecciones están oficialmente programadas para noviembre de 2026, pero la mayoría de los analistas con los que he hablado creen que un colapso podría llegar mucho antes, posiblemente tan pronto como febrero o junio del próximo año. Y la inestabilidad política de esta magnitud tiene consecuencias económicas directas.
crea incertidumbre para los inversores, retrasa las reformas fiscales necesarias y socava la capacidad del gobierno para tomar las difíciles decisiones presupuestarias que las agencias calificadoras están exigiendo. Ahora hablemos de esas agencias calificadoras, porque esto nos lleva al segundo punto de presión importante: el deterioro de la solvencia crediticia de Israel. Quiero que observen lo que ha sucedido con la calificación crediticia soberana de Israel desde octubre de 2023. Moody's ha rebajado la calificación de Israel 3 veces. La rebaja más reciente, en octubre de 2024, bajó la calificación 2 escalones, en una sola acción, de A2 a B1. Standard & Poor's ha rebajado 2 veces. Fitch ha rebajado una vez, pero mantiene una perspectiva negativa. Permítanme poner esto en perspectiva. La calificación actual de Moody's para Israel de B1 lo coloca en la misma categoría que países como Kazajistán, Perú y Tailandia. Para un país con un Producto Interno Bruto per cápita que supera los $55,000 y uno de los sectores tecnológicos más sofisticados del mundo, esta es una posición extraordinaria. Pero esto es lo que me preocupa más que las calificaciones en sí. Es la brecha entre las calificaciones oficiales y lo que el mercado realmente está valorando. Si observan los diferenciales de los swaps de incumplimiento crediticio de Israel, que miden el costo de asegurarse contra el impago de la deuda del gobierno israelí, verán que los inversores están valorando los bonos israelíes como más riesgosos de lo que sugieren las calificaciones oficiales. Los niveles de swaps de incumplimiento crediticio de Israel indican un riesgo mayor que Italia, Grecia e India, aunque la calificación oficial de Israel es más alta que la de todos esos países. Lo que esto nos dice es que el mercado no cree completamente que las agencias calificadoras estén capturando el verdadero riesgo. Y cuando los mercados y las agencias calificadoras divergen así, generalmente significa que vienen más rebajas. Los números fiscales apoyan esta preocupación. El déficit presupuestario de Israel en 2024 alcanzó casi el 7% del Producto Interno Bruto. La relación deuda-Producto Interno Bruto ahora se acerca al 70% y sigue subiendo. El presupuesto del gobierno para 2025, fijado en 607,000 millones de shekels, fue aprobado en noviembre, pero se basa en supuestos de crecimiento que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Fondo Monetario Internacional consideran optimistas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos proyecta que la economía de Israel crecerá un 3-4% en 2025. El Banco de Israel proyecta un 4%. El Ministerio de Finanzas proyecta un 4%, pero aquí está el problema. Estas proyecciones asumen una mejora significativa en la situación de seguridad. Asumen que el alto del fuego en Gaza se mantiene. Asumen que no hay una escalada importante con Irán. Y asumen que el gobierno puede implementar la consolidación fiscal mientras mantiene la estabilidad política. Cada uno de esos supuestos es cuestionable. Lo que nos lleva al tercer punto de presión: la situación de seguridad y específicamente las consecuencias de la guerra de junio de 2025 con Irán. Quiero asegurarme de que todos entiendan lo que sucedió en junio, porque las implicaciones económicas completas aún se están desarrollando. El 13 de junio, Israel lanzó lo que llamó Operación León Naciente, un asalto amplio a las instalaciones militares y nucleares iraníes. La operación tuvo como objetivo instalaciones de enriquecimiento de uranio, infraestructura de misiles balísticos y miembros del liderazgo militar y científico de Irán.
Irán respondió con más de 550 misiles balísticos y más de 1.000 drones suicidas. 32 personas murieron en Israel. Más de 3.000 resultaron heridas. 36 misiles impactaron áreas pobladas, dañando más de 2.300 viviendas. La interrupción económica fue severa. El aeropuerto principal fue cerrado. Las escuelas fueron cerradas. Las reuniones públicas fueron prohibidas. Los costos militares directos son asombrosos. El Banco de Israel ha estimado los costos totales relacionados con la guerra desde octubre de 2023 hasta 2025 en hasta 6.000 millones de dólares. Pero los costos indirectos son aún mayores. La inversión en Israel cayó un 15% por debajo de los niveles previos a la guerra para finales de 2024. La economía realmente se contrajo un 3,5% en el segundo trimestre de este año durante la confrontación con Irán. Y esto es lo que me quita el sueño. La guerra de junio no resolvió nada. Funcionarios iraníes han declarado que están reconstruyendo sus arsenales de misiles. Funcionarios israelíes han declarado públicamente que su objetivo es el cambio de régimen en Teherán antes del final del mandato de Trump. Un alto funcionario israelí dijo a los medios israelíes que si hay otra confrontación, Israel responderá mucho más agresivamente y se está preparando para que las hostilidades duren mucho más de 12 días. El Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea publicó un análisis en octubre advirtiendo que el éxito estratégico de los ataques estadounidenses e israelíes contra la amenaza nuclear de Irán es, en el mejor de los casos, incierto y, en el peor, podría tener importantes consecuencias negativas. Señalaron que la costosa guerra no acercó a Irán y Estados Unidos a un acuerdo y que los arsenales estadounidenses se agotaron significativamente, incluyendo aproximadamente una cuarta parte de los interceptores de misiles de alta gama de Estados Unidos. Ahora, piensen en lo que otra guerra significaría para la economía de Israel. Solo la guerra de junio causó una contracción trimestral del Producto Interno Bruto del 3,5%. Un conflicto más largo y más intenso podría empujar a Israel a una recesión genuina. Y a diferencia de la mayoría de los países, Israel no puede simplemente diferir el gasto militar. Las amenazas de seguridad son de naturaleza existencial. El cuarto punto de presión es el aislamiento internacional, y esto se está acelerando más rápido de lo que muchas personas se dan cuenta. Permítanme repasar lo que ha sucedido en el frente legal y diplomático internacional. La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro Netanyahu y el exministro de Defensa Gallant en noviembre de 2024, acusándolos de crímenes de guerra en relación con el conflicto de Gaza. Esto significa que Netanyahu y Gallant corren el riesgo de ser arrestados si viajan a cualquiera de los 124 pascalices que son parte del Estatuto de Roma. La administración Trump ha respondido imponiendo sanciones a jueces y funcionarios de la Corte Penal Internacional. 4 jueces de la Corte Penal Internacional han sido sancionados por Estados Unidos, incluyendo al juez Nicholas Guillou, quien describió su situación como estar económicamente prohibido en la mayor parte del planeta. Se le ha denegado el acceso a sitios web estadounidenses y no puede usar tarjetas de crédito estadounidenses. La Asociación Internacional de Abogados ha advertido que estas medidas han llevado las operaciones diarias del tribunal casi a un punto muerto. Pero el paraguas estadounidense no se extiende a todas las relaciones internacionales de Israel. La Comisión Europea en septiembre de 2025 propuso suspender los aranceles preferenciales bajo el Acuerdo de Asociación Unión Europea-Israel. Esto reimpondría aranceles sobre 8.000 millones de euros
en exportaciones israelíes, costando a los exportadores israelíes aproximadamente 227 millones de euros anualmente. La Unión Europea es el mayor socio comercial de Israel. El comercio total de bienes fue de 42,6 mil millones de euros en 2024. Si la relación se deteriora más, el impacto económico sería sustancial. Y no es solo la Unión Europea. Varios países han reducido o suspendido las ventas de armas a Israel. Los Emiratos Árabes Unidos, que normalizaron relaciones con Israel en 2020 bajo los acuerdos de Abraham, han declarado públicamente que la anexión de Cisjordania sería una línea roja. La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 2024 pidió a Israel que ponga fin a su ocupación de los territorios palestinos. Palestina ha sido reconocida por más de 140 Estados miembros de las Naciones Unidas. El propio Netanyahu reconoció esta realidad. En septiembre de 2025, hablando en una conferencia económica en Jerusalén, dijo, y cito, Israel está entrando en una especie de aislamiento. Podríamos encontrarnos en una situación en la que estaríamos bloqueados en el aspecto industrial, no solo en investigación y desarrollo, sino también en la producción real. Tendremos que desarrollar industrias armamentísticas aquí. Cuando un primer ministro en funciones le dice a su país que se prepare para el aislamiento industrial, eso no es retórica política, esa es una advertencia estratégica. El quinto y último punto de presión es la situación de Gaza en sí, y específicamente la fragilidad del actual alto el fuego. El alto el fuego, que entró en vigor el 10 de octubre de este año, se suponía que pondría fin a la guerra más mortífera y destructiva jamás librada entre Israel y Hamás. El Ministerio de Salud de Gaza informa que más de 69.000 palestinos han muerto. Las Naciones Unidas han documentado lo que llaman la crisis económica más severa registrada en Gaza, con un desempleo que supera el 80% y un Producto Interno Bruto que ha colapsado dramáticamente. Pero el alto el fuego no se está manteniendo en ningún sentido significativo. Según la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza, Israel ha violado el alto el fuego casi 500 veces en los primeros 44 días, matando a más de 340 palestinos. Israel dice que sus ataques son respuestas a violaciones de Hamás. Hamás dice que Israel está fabricando pretextos. El problema estructural es que el acuerdo de alto el fuego no resuelve ninguno de los problemas subyacentes. Hamás todavía existe como organización militar. Israel todavía ocupa posiciones dentro de Gaza a lo largo de lo que se llama la línea amarilla, la cuestión de quién gobierna Gaza después de la guerra sigue sin resolverse. El plan de 20 puntos de la administración Trump pide una fuerza de estabilización internacional y la desmilitarización de Hamás, pero Hamás se ha negado a aceptar la desmilitarización e Israel insiste en que no puede haber progreso hasta que Hamás sea desarmado. Mientras tanto, en Cisjordania, las tensiones están escalando. La Knesset aprobó una resolución no vinculante en julio apoyando la anexión con 71 votos a favor. En octubre, un proyecto de ley de anexión real pasó su lectura preliminar por una votación de 25 a 24, a pesar de la oposición del propio partido Likud de Netanyahu. Esto importa económicamente porque la anexión probablemente desencadenaría una cascada de respuestas internacionales. La Unión Europea ha indicado que sería inaceptable. Los Emiratos Árabes Unidos lo han llamado una línea roja. Incluso la administración Trump, que generalmente apoya a Israel, se ha opuesto públicamente a la anexión. El propio Trump dijo que Israel perdería todo su apoyo de Estados Unidos si ocurriera la anexión.
Ahora permítanme unir todos estos hilos y explicar por qué creo que Israel enfrenta una convergencia de crisis sin igual en la memoria reciente. Lo que tenemos es un país donde el gobierno carece de mayoría parlamentaria y podría caer en cualquier momento, donde la Corte Suprema exige el cumplimiento de leyes que alienarían a los partidarios restantes del gobierno, donde las agencias calificadoras han rebajado la deuda soberana 3 veces en 2 años y mantienen perspectivas negativas, donde el déficit presupuestario está en el 7% del Producto Interno Bruto y la deuda está subiendo hacia el 70%, donde una guerra de 12 días con Irán agotó los arsenales militares y causó una contracción trimestral del Producto Interno Bruto, donde altos funcionarios están declarando públicamente que esperan otra guerra con Irán, donde la Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de arresto contra el primer ministro en funciones, donde la Unión Europea está considerando suspender las preferencias comerciales, donde los principales socios comerciales están reconsiderando las ventas de armas, donde un alto el fuego en Gaza es violado diariamente y podría colapsar completamente, donde la legislación de anexión está avanzando a pesar de la oposición del aliado más importante de Israel. Cualquiera de estos factores sería un desafío serio. Juntos, crean una situación de riesgo compuesto donde cada problema hace más difícil resolver los otros. Permítanme darles un ejemplo específico de cómo interactúan estos factores. Israel necesita reducir su déficit presupuestario para mantener la confianza de los inversores y evitar más rebajas crediticias. Pero reducir el déficit requiere recortar gastos o aumentar impuestos. Recortar el gasto militar está fuera de discusión dada la situación de seguridad. Recortar los subsidios a las comunidades ultraortodoxas colapsaría el gobierno. Aumentar los impuestos a la población trabajadora sería políticamente tóxico cuando esas mismas personas están siendo llamadas al servicio de reserva. Así que el gobierno está atascado. O consideren la situación de seguridad. Disuadir a Irán requiere preparación militar, que requiere financiamiento, que requiere estabilidad económica, que requiere confianza de los inversores, que es socavada por la inestabilidad política que es causada por la crisis del servicio militar, que es en sí misma un producto de las demandas de personal creadas por la situación de seguridad. Es circular. Quiero ser claro sobre lo que no estoy diciendo. No estoy prediciendo un colapso inminente. Israel tiene una resiliencia extraordinaria. Su sector tecnológico sigue siendo de clase mundial. Su mercado laboral, fuera de la comunidad ultraortodoxa, tiene altas tasas de participación. Su Banco Central ha manejado la política monetaria hábilmente y, y tiene el apoyo incondicional de la economía más grande del mundo y el ejército más poderoso. Pero sí estoy diciendo que el margen de error se ha reducido dramáticamente. Los amortiguadores que normalmente absorberían los choques, espacio fiscal, estabilidad política, buena voluntad internacional, todos se han agotado. Y los choques siguen llegando y la encuesta económica de Israel 2025 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos lo expresó diplomáticamente, pero claramente. La economía sigue estando fuertemente influenciada por los conflictos que golpean la inversión y las exportaciones, mientras el gasto relacionado con la guerra se disparó. La encuesta instó a Israel a frenar la inflación y contener los déficits fiscales mientras financia las necesidades de gasto futuras. Pero también reconoció que los riesgos son muy grandes en ambos lados. Un análisis del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional en Tel Aviv fue más directo. Publicado en abril, advirtió que el riesgo de que Israel sufra una crisis financiera en los próximos años
aumentará si el gobierno no aborda sus desafíos fiscales. Los autores trazaron una comparación directa con la crisis durante la Segunda Intifada. Es difícil imaginar una situación en la que el Estado de Israel mantenga libertad operativa militar mientras su economía colapsa.